Buenos días, don Hugo. Buenos días, don Gabriel, ¿cómo va todo por ahí? Bien, ¿o qué, hermano? Bien, por aquí viendo nuevas imágenes en las presentaciones. Sí, arrancamos con primero que todo, pues yo soy Gabriel Bedoya, para los que no me conocen, y mi compañero Hugo Schbatal. Hoy les damos la bienvenida al episodio número 5. Como dijimos siempre, vuelvo y lo repito, este podcast se graba cada que se puede, ¿cierto? No somos ni Joe Rogan, ni Lex Friedman. Entonces no tenemos que grabarlo todos los días. Ojalá algún día la gente nos vea mucho y podamos vivir de grabar podcast, pero por ahora toca hacer otras cosas. Gabriel Bedoya, el youtuber. ¿Qué tal? Como lo decías desde el comienzo, tenemos unas novedades. Estamos en un proceso de rebranding. OneNet ya no va más. Ahora estamos trabajando bajo la marca Scouter. Scouter es, digamos que nuestra nueva cara, y es como nos verán de aquí para adelante. Hoy queremos hablar, hoy va a ser va a ser un podcast conversadito, porque queremos hablar de un tema que se nos quedó en punta y gracias a la presión social. Si se puede Tuvimos llamar así. bastantes comentarios al respecto específicamente. Sí, gracias al público, a la gente que nos ve, A nuestra poquitica, distinguida clientela. a la poquitica gente que nos ve, nos pidieron el favor de que ampliáramos el tema de etnografía. Entonces hoy traemos una sesión llamada Etnografía en Acción. Hablemos de, eh, ya no sé ni cómo nos llamamos, Human Centered Design, ¿cierto? Hablemos de diseño centrado en el humano. Vamos a hablar de etnografía en acción, es decir, vamos a dejar, aunque es casi que imposible de teorizar, vamos a dejar de hablar tanto de teorías y vamos a hablar más de cómo se ejecuta la etnografía. Este podcast irá acompañado de otro podcast en el que vamos a tener algunos antropólogos invitados que nos van a hablar de, O de pronto otros podcasts, sí, algunos de ellos nos van a hablar de su, seguramente. casi todos ellos trabajando en el mundo de Human Centered Design, en los que nos van a contar sus historias, nos van a contar cómo les ha ido haciendo trabajo de campo y en el quehacer diario de esta profesión, de esta actividad, y cómo aporta la etnografía para construir, diseñar mejores productos y mejores servicios. Eh, eh, Creo que evacuando el bloque de etnografía ya nos meteremos más en temas de diseño, que es importante, ¿cierto? Pero digamos que la columna vertebral de todo el tema de Human Centered Design es la parte humana, pues como su nombre lo dice, es diseño centrado en el humano. Entonces, por eso, pues tenemos que primero evacuar todo lo que tiene que ver con los eh, human affairs, o sea, con todos los asuntos relacionados al humano para que podamos avanzar. Entonces, dicho esto, no sé, Huguito, si quieres agregar algo. No, habría que decir que quizás dentro de la experiencia que hemos tenido eh, en horas hombre, esta es una de las ramas en las que más hemos tenido que trasegar específicamente en todo el proceso de etnografía, no solo en campo, sino del proceso completo. Sin duda, el proceso etnográfico es bastante, bueno, depende, ¿cierto? Pero normalmente es bastante robusto en horas hombre, si uno quiere hacer una cosa bien hecha. Sí, Aunque una de las cosas que yo me he sorprendido aquí trabajando en Estados Unidos y comparándolo como lo hacen los americanos, son bastante lights en los procesos etnográficos. les gusta la velocidad, las velocidades en los procesos de etnografía. Sí, y eso pues a mí a veces me causa escozor, pero bueno, vamos para adelante. Listo, entonces,
hoy en Human Centered Design vamos a hablar de etnografía en acción. Vamos a contarles un poquitico sobre experiencias, sobre qué nos ha pasado en el campo, qué puede suceder, cosas de ese estilo. Hay muchas historias. Entre otras, hoy hablaremos del proceso etnográfico, requiere como de 5 fases. Primero, vamos a hablar de la construcción de la hipótesis, en algo en que Hugo es bastante bueno. Segundo, vamos a hablar de trabajo de campo, ya es cuando, listo, tenemos una idea, una hipótesis y nos vamos para la calle. Luego vamos a hablar de las metodologías que utilizamos en el trabajo de campo. Luego hablamos de la fase de laboratorio y finalmente hablamos de las socializaciones, qué pasa cuando el trabajo de campo se termina. Sin más preámbulos, Huguito, casquémosle. Obviamente, como todas las secciones, incluiremos un pedacito para hablar acerca de Fundamentos. De principios universales del diseño. Correcto. Bueno, ¿qué tema más carnudo este, hermano? Construcción de hipótesis. Listo. ¿Qué es la construcción de hipótesis? Pues normalmente antes de nosotros llegar o ser invitados. Sí, antes de, o digamos que cuando un cliente nos llama y nos dice, bueno, tengo este problema, nosotros casi que sabemos que el problema que el cliente nos reporta no es el problema. Eso que es como matemática, física cuántica. Tenemos que jugar al abogado del diablo arrancando de esa presunción. Puede que al final también se valide o no, pero casi que tenemos que arrancar de la presunción de que lo que nos dice rara vez es. Exactamente. Entonces, como les dije, este no va a ser un podcast para teorizar mucho. Entonces, básicamente queremos que ustedes se sitúen tienen un problema en la compañía, un problema de diseño, un problema de servicios. Bueno, y lo primero que tenemos que construir es una hipótesis. Porque la ciencia funciona a partir de, digamos que el método científico. El método científico funciona a partir de la construcción de hipótesis y lo que hacemos es después ir a negar o validar la hipótesis, ¿cierto? Es salir a través de aplicar el método científico a negar o validar la hipótesis. Entonces, normalmente, pues, los clientes vienen con una historia, nos cuentan, tenemos un problema, está pasando esto, y lo que hacemos es inmediatamente armar un marco teórico alrededor del problema. Venga, vamos a mirar, primero que todo, pues, una cosa con la que yo soy bastante necio y que es muy fácil perderse en el trabajo de campo es con los objetivos. Listo, definamos muy bien cuál es el objetivo. Entonces nos sentamos con el cliente, definimos cuál es el objetivo, o sea, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Cierto? ¿Para qué vamos a hacer este proceso de investigación? Yo no lo llamaría, a mí no me gusta la palabra investigación de mercados, esa palabra a mí no me gusta, a pesar de que nosotros usamos mucho la usamos mucho como conceptualmente. Nosotros no somos una empresa de investigación de mercado, nosotros somos una y empresa utilizamos herramientas que típicamente se utilizan también en las investigaciones de mercado tradicionales. Claro, nosotros somos una empresa de diseño, un estudio de diseño y obviamente partimos de investigar, partimos de hacer una investigación bien robusta. Normalmente a mí me gustan las investigaciones que tengan bastante sustrato, porque de la investigación que uno haga van a depender los resultados. Qué tan rigurosa sea la investigación va a depender mucho qué resultados vas a obtener. Y una cosa que sucede y que es bastante como graciosa es que la gente nos pregunta primero nos da el problema que tiene y después nos dicen qué quiere obtener. ¿A dónde quieren llegar desde el principio? Desde el principio. Estaba esperando que terminaras tu comentario para decir, lo gracioso de esto es que siempre la gente cree saber cuál es el problema y de entrada llega con una o varias expectativas súper fijadas en la cabeza. Entonces, parte de lo difícil del principio es eso. Ya tiene identificado el problema, entre comillas, y ya viene con la solución. Entonces uno dice, bueno, pues ¿para qué me necesitas? ¿Cierto? Sí, si ya tienes la solución. Y voy a decir que el 99.9% de las veces ni es el problema ni es la solución.
Ni es la solución. No es el problema el que realmente nos trae el cliente y la solución no es la solución que nos trae el cliente. Yo casi que puedo decir que casi que en el 100% de las ocasiones sucede que no es la solución. Correcto. Y comenzamos a ver cuando establecemos los objetivos, ¿cierto? Entonces, cuando comenzamos en este proceso de, voy a leer los 8 puntos de establecer los objetivos, de realizar una revisión de fuentes, comenzamos a revisar qué información hay al respecto, ¿cierto? Buscamos yo digo que vamos a hacer I más D más G, investigación más desarrollo más Google, ¿cierto? Vamos a hacer I más D más G, revisamos las fuentes que Aunque ya hay, cada vez menos Google, porque y cada vez menos Google y más ChatGPT. ChatGPT y todas las opciones que existen en inteligencia artificial, que son una fuente cada vez más poderosa. Tenemos que hablar de eso en algún momento, Hugo. Tenemos que hablar en algún momento porque hay empresas que les da escozor que uno use inteligencia artificial De acuerdo, y les da como muchos creen que carece de rigurosidad, ¿cierto? Y no es cierto. Entonces, digamos que la velocidad de indexar y de procesar información es mucho más alta que la que pueda tener un humano. Pero correcto, entonces después hablamos, eso tenemos que ir a llevar, será un buen tema para hacer un podcast. La correcto. importancia o la influencia de la inteligencia artificial en el trabajo de Y cómo diseño. elegir plataformas de inteligencia artificial Claro, dependiendo de la naturaleza de la investigación, porque no todas funcionan igual, de acuerdo. básicamente por lo que en alguna ocasión hemos hablado de los frameworks que utiliza cada plataforma, los frameworks de tiempo, como Entonces, en los insumos. entonces a la hora de construir la hipótesis, entonces, como te digo, primero establecemos el problema, luego hacemos la revisión de fuentes que hay, qué investigaciones previas tiene el cliente al respecto del problema que tiene. Normalmente tienen una investigación, algunos tienen, otros no tienen nada, o qué información hay de base. Luego definimos el problema, tratamos de acotarlo, siempre de acotarlo. En este proceso aún no sabemos si el problema es el problema. A veces lo identificamos rápido, a veces nos toma más tiempo. Correcto. Hacemos un marco teórico, Hugo en eso es un monstruo para eso, para hacer marcos teóricos y marcos de contexto, para armar como los contextos teóricos, lo que nosotros llamamos el estado del arte, ¿cierto? Correcto. Cuál es el estado del arte de la situación que estamos investigando? ¿Y cómo se ha redefinido y por qué? Ahorita hago un comentario al respecto. O sea, identificamos el problema que está detrás del problema, lo que nosotros creemos que es realmente el problema, y ahí redefinimos la hipótesis. Ahí decimos, bueno, creemos que este es el problema. Yo quisiera hablar de casos puntuales, pero infelizmente no puedo hablar de esos porque, pues, como les contamos a ustedes, tenemos unos acuerdos de Acuerdos de confidencialidad confidencialidad que son bien bastante, rigurosos, bastante sobre fuertes con todo los por la clientes. naturaleza de las organizaciones con las que generalmente trabajamos, que son multinacionales, que son Sí, entonces, pues no muy podemos dar pesadas en muchos eso. detalles, pero definimos la hipótesis, definimos cuál es esta es la hipótesis con la que vamos a ir al trabajo de campo. Recuerden que esto todo lo hemos hecho antes de ir al trabajo de campo. Esta es como la preparación del trabajo de campo. ¿Listo? Mapeamos hay una cosa que es interesante, es que mapeamos los elementos críticos de la hipótesis. O sea, hacemos como un muy común en las escenas de crimen, y uno ve que los investigadores van poniendo foticos y las van atando con una cuerdita. Bueno, nosotros hacemos también ese tipo de mapas para cuando tenemos la hipótesis de donde estamos investigando. Permitime el comentario, Gabriel, que hay que decir que son literalmente ese tipo de tableros de paredes completas Sí, en donde típicamente las más molestas y afectadas con eso terminan siendo nuestras señoras. de acuerdo. Recuerdo muchas veces las regañadas de Verónica, la esposa de Gabriel, con algunas de esas, con algunos de esos tableros, porque en ocasiones el proceso se vuelve muy extenso, muy amplio, con muchos insumos y termina Sí. uno como en las películas, literalmente. Hombre, qué lástima que no tenemos registro fotográfico de eso, Hugo. Yo Pero creo yo, yo creo que tengo uno, pero muy antiguo,
Hace porque muchos creo que años, fue uno de los más grandes cuando se sí, trabajó con una de las empresas de telecomunicaciones. hace muchos Y años, hace exactamente en el año como 11. 2011 por allá, que yo creía, hicimos un proyecto muy grande por una empresa de telecomunicaciones y mi apartamento, prácticamente todas las paredes las forramos en papel Todas las periódico, paredes de la sala y del comedor y quedaron empapeladas. en papel periódico para ir pegando información de Y los, eso fueron 3 semanas en sí, las que la de, cantaleta fue día a día. pero hay una cosa, Hugo, que es interesante. La gente me pregunta, ¿y por qué no lo utilizan mapas conceptuales en Ahorita podemos Internet? hablar un poquito de eso. No, de una vez, digámosle, yo soy súper enemigo de los entornos virtuales cuando estás construyendo hipótesis, porque no la visualizas. Vos la ves en un ratico ahí en el mapa, en el Miro o en el Mindjet o lo que sea que O en utilices, Figma, que algunos usan en Figma. Figma, lo que sea que utilices, pero después se te olvida, salís de la pantalla, se te olvida. Y lo importante de los mapas en la pared, los que yo llamo los teatros de operaciones, es que vos podés visualizar, podés reflexionar, los ves en tamaño gigante y podés reflexionar frente a la hipótesis o frente a los elementos de la hipótesis y puedes cambiar las relaciones, o sea, la pitica con las relaciones o el marcador, lo que sea que utilices. Y Correcto. entonces, De eso se han realizado múltiples estudios por además académicos institutos de investigación muy reconocidos, en donde dicen que los procesos creativos siempre serán mucho más efectivos, mucho más eh, productivos cuando se hacen análogos, no digitales. yo no sé si será porque nosotros ya somos unos dinosaurios, probablemente No, por y eso. ellos lo explican. Hay una forma de activación de las zonas del cerebro que no se logra con la misma eficiencia y con los mismos resultados y con la misma interconexión de neuronas cuando se hace virtual que cuando se hace análogo, con procesos manuales, con Sí, procesos ápticos. Hay muchos estudios es que sustentan ese proceso. la pegada a la fotico, el recorte de la Es revista, correcto. bueno, en fin, es como en diseño también le llaman los mood boards, ¿cierto? Los Correcto. monicongos, lo que sea. Arma uno su hipótesis y la visualiza. Entonces, digamos que los pasos que sugerimos es uno, establezca muy bien los objetivos, segundo, revise las fuentes, revise qué información tiene de background o de fuente, de sustrato que le permita para construir la hipótesis. Tercero, trate de definir el problema o las vertientes del problema. Mire si tiene problemas conexos, si está relacionado a otros problemas. Realice marco teórico, muy importante para nosotros los antropólogos el contexto. El contexto lo es todo. En qué contexto se da, trate de no descontextualizarlo, identifique cuál es el problema que está detrás del problema. Eso se hace hay un ejercicio muy bacano y es la que se llama la cadena de eventos no deseados. Cómo cuando tenés un problema te devolves por el problema. Entonces, una cosa que yo acostumbro a hacer es decirle a la gente cuáles fueron los eventos que desencadenaron ese problema. Listo, o sea, ¿Por qué qué fue lo que disparó esta invitación? ¿qué hay para atrás? O sea, ¿por qué llegamos hasta el problema? Entonces hay que tratar de como mapearlo. O sea, bueno, llegamos al problema porque el empleado no vino, entonces el empleado no vino, ¿por qué no vino? Pues porque tenía un calambre o lo que sea. Comienza para atrás a ver la cadena de sucesos que nos llevaron al problema y luego míralo para adelante. ¿Listo? Correcto. ¿Cuáles son las causas y después los efectos? ¿Qué Sí, efectos genera eso en digamos la que en eso organización? metodológicamente algunos conocerán los famosos, los 5 porqués y los 5 what if. O sea, 5 porqués hacia atrás y 5 what if hacia adelante. Exacto. Entonces, una vez que hemos identificado el problema atrás del problema, entonces redefinimos la hipótesis o la definimos y la redefinimos, mapeamos, hacemos el mapita del teatro de operaciones y nos sirve para ir conversando periódicamente con ese mapita. Listo. Digamos que esa es la fase de construcción de hipótesis.
Tú Permíteme construyes. antes de que vayamos a la siguiente, que ya nos metemos en campo y en todo lo que viene detrás de eso, hacer un comentario que es muy importante que la gente tenga en cuenta, y es que aunque este planteamiento que Gabriel acaba de esquematizar y resumir, eh, es un proceso metodológico muy maduro que ya, digamos, está muy inventado y que no es nuevo, eh, sí hay aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta y que sí se han redefinido recientemente. Cuando una organización toma la decisión de montarse en un proceso como el que les vamos a plantear, pues generalmente está tomando decisiones que afectarán temas estratégicos por mínimo los siguientes 5 años, mínimo. Y históricamente, los procesos de realización del marco teórico y de contexto se han tomado con insumos que en algunos casos permitían hasta 10 años hacia atrás de dichos insumos. Se investigan white papers, investigaciones, análisis de experiencias pasadas, etcétera, etcétera. Y típicamente uno se podía dar el lujo de tener en esos procesos insumos de hasta 7, 8, en ocasiones 10 años de antigüedad. Pero en la actualidad, la pandemia, digamos que redefinió completamente eso. Muy pocas veces en la actualidad se pueden tomar decisiones o usar como insumos con tranquilidad material, investigación y experiencias previas que sean previas al 19, porque definitivamente la pandemia reformuló todo lo que tiene que ver con fuerzas de mercado, incluidas tendencias y megatendencias, todo lo que tiene que ver con expectativas de las personas y del consumidor. Entonces, antes de empezar a trabajar con lo que tiene que ver con el trabajo de campo y todos los pasos subsiguientes, en esta parte es muy importante recordarle a las personas que cuando utilicen para la definición de los problemas y la realización del marco teórico insumos eh, previos al 19. A ver, Hugo, pero hay que hacer como hay que puntualizar unas cosas, porque la mayoría de las compañías no está haciendo tesis doctorales, De ¿cierto? acuerdo. Porque la gente va a decir, no, pues después de lo que vos dijiste, pues cuánto se demora un proceso de investigación, se va a demorar 3 años, Ah, no, 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 cinco no, no, años. no. Mira, todo este proceso de los 8 puntos, hay que hacerlo en una semana, Máximo 2 lo hemos hecho. porque nosotros nos demoramos para entregar un proyecto no somos capaces de hacer un proyecto en menos de 40 días y no somos capaces, y normalmente nos demoramos entre 90 y 120 días en Pero con algunos todo el proyectos. proceso completo, o sea, no, Sí, con el proceso completo. Todo el proceso de diseñar, incluyendo campo, que es lo que vamos a explicar a continuación y todo. todo el proyecto de diseñar una experiencia nos toma entre 6 semanas y tal vez 12 semanas, o tal vez hasta 16 semanas. Depende de muchas cosas. Entonces, todo este proceso de construcción de hipótesis es rapidito. Eso no es que te vas a demorar 12 semanas construyendo una hipótesis, no es que no estás haciendo una tesis doctoral. Con esto tenés que hacerlo en el contexto de las empresas. Esto tiene que ser extremadamente rápido. O sea, vos Correcto. tenés que hacer esto en una semana, Sí, normalmente. yo no estoy, cuando hago el comentario, lo que le estoy diciendo a la gente es, sean conscientes que de los últimos 3 años para acá, no se pueden tener tantos insumos antiguos como sí se podía antes. De acuerdo. Entonces, primero, estamos viendo qué hay que hacer antes de irse a campo. Listo, ¿qué hay que hacer antes de irse a campo? Entonces, primero, listo, construir tu hipótesis. Y ahora viene, construye tu ruta de campo. O sea, estamos en la fase como de planeación. Eso no es que simple, bueno, vamos a hacer etnografía y entonces ya listo, vámonos para la calle.
No funciona como hay gente que cree que así es fácil. Sí, Pero que salimos de la entrevista sí, a salimos preguntarle a la gente. de la oficina del cliente derechito a preguntarle a la gente. No es así de fácil. Tiene un poquitico más de rigurosidad. Entonces, la ruta de campo, la ruta crítica de campo, me van a disculpar que si tengo falta de tildes y esas vainas, la ortografía en español, discúlpenme, tengo a veces muchos errores. Trato de hacerlo lo mejor posible, pero a veces se me faltan. Bueno, entonces, la ruta crítica de cada campo comienza primero, siempre, vuelvo y lo digo, ten siempre en mente los objetivos del proyecto. Lo repito permanentemente a todo el equipo de trabajo. Hugo está súper acostumbrado a ese tema, pero yo siempre digo, no nos perdamos de los objetivos, porque suele suceder, siempre pasa que estamos en trabajo de campo y la gente termina investigando otra cosa. No, cuáles son los objetivos. No se pueden, casi que tienen que llevar los objetivos escritos para no perderlos de vista en ningún momento. Segundo, información del contexto. O sea, cuál es la hipótesis que has construido para ir a campo. Tercero, ¿qué metodología vas a usar? Listo. Vas a hacer, más adelante vamos a mirar el tema, Sí. pero vas a hacer observación o participación, vas en busca de historias de vida, vas en busca de insights, vas en busca, ¿a qué vas a campo? ¿Listo? ¿A qué estás yendo a campo? Después de que te contestas esas preguntas, digamos que estos son un montón de preguntas que nos hacemos antes de ir a campo. Reclutamiento, listo. ¿Quiénes son tus informantes? Listo, tenemos que definirlo antes de. Perdóname, Gabriel. Además, importante decir que en el método tiene sentido combinar métodos. Claro. Porque digamos que hay unos primeros métodos que te dan unas ideas y entonces cuando ya tienes esos primeros insights de lo que te está diciendo el primer método, de pronto dices, vamos a tener que utilizar otro método adicional y Eso, eso te va ayudando son ciclos permanentes, son mucho aplicación de metodologías ágiles. pero yo quisiera que eso no lo dejáramos en punta y que lo abordáramos enseguida, porque enseguida cuando lleguemos a la parte de metodología, porque eso es súper importante. Y eso es un causal de muchas, a veces, encuentros con el cliente. El cliente no lo entiende que, porque es muy, digamos que algunos son muy puristas y no están de acuerdo que uno se derive en la Correcto. metodología. Bueno, entonces, tienes tus objetivos claros, tienes tu mapa en la cabeza ya, tu mapa de contexto, más o menos tienes visualizado con qué te vas a encontrar, tienes una metodología con la que vas a trabajar, ya elegiste con qué metodología vas a trabajar. Lo bueno de ser antropólogo es que pues, nos hemos formado en esas metodologías, hemos estado en la universidad durante 4 o 5 años tratando de formarnos en unas metodologías, las llevamos frescas en la mente algunos, luego definimos quién es mi informante, cómo lo voy a reclutar, cómo voy a ¿Qué hacer perfil tiene? ¿Qué caracterización? cómo voy a entrar a la comunidad, cómo voy a hacer para aproximarme a él, listo, de qué forma para no violentarlo o de qué forma lo voy a hacer. Luego viene todo el tema de permisos, que es importante, sobre todo en algunos países. Aquí en Estados Unidos es un tema súper delicado. Hay que tener permiso para todo, para todo. Luego, si hay que sacar permiso para llegar a una comunidad o para entrar a una empresa, para un cliente, lo que llaman los famosos disclosures aquí, Correcto. disclaimers, Importantísimo perdón, también los disclaimers. reconocer, como Gabriel lo acaba de decir, que independiente del país, hay comunidades o grupos de personas o profesionales que por la naturaleza de su ejercicio requieren formalizar esos permisos. De acuerdo. Abogados, médicos, etcétera. Y no se les olvide que estamos hablando de etnografía en acción. Esto ya la teoría la analizamos en el anterior episodio. Ahora estamos hablando de, bueno, me voy a ir a hacer etnografía, me voy para la calle a hacer etnografía. Pues listo, recuerden, tengo mi hipótesis. Ahora tengo mi ruta de campo. Entonces tengo, listo, definido el objetivo, el contexto, la metodología, cómo recluto a la gente, qué permisos tengo que tener, qué herramientas voy a llevar para campo, listo, si voy a hacer entrevistas, entonces tengo que llevar unos cuestionarios, o si voy a hacer simplemente diarios de campo, o si voy a hacer dibujitos, todo eso es importante.
Luego viene la logística, ¿listo? Que hay que preparar, necesito transporte, tiquetes aéreos, o necesito tiquetes de, si es por tierra, cómo me voy a transportar al sitio, bueno, tiene un plan de logística para eso. Luego vienen todos los protocolos, que eso, yo creo que es la parte más importante, una de las partes más importantes en el proceso etnográfico. El protocolo de qué puedo hacer y qué no puedo hacer con la comunidad, qué le puedo preguntar al cliente, de pronto, cómo lo puedo ofender. Ya, por ejemplo, es muy común que en algunos trabajos de campo a uno le den comida. A mí me ha pasado, yo soy intolerante al gluten y me he tenido que comer el gluten en algunas situaciones donde me han invitado a comer algo de gluten y me toca tragármelo. Y le pasa a los antropólogos que son vegetarianos a veces. Entonces, ¿cómo haces para no ofender cómo no entrar en, yo no hay que ofender, pero cómo no entrar en crisis con el No, y contexto no cultural? generar barreras, no generar barreras, porque hay personas que se... Sí, cómo no entrar en crisis con el contexto cultural del entrevistado. Luego sigue la seguridad, identificar los riesgos. Hay lugares donde tú no puedes sacar una cámara. Por ejemplo, yo he tenido que pensar en eso, por ejemplo, cuando hemos hecho trabajo de campo en New York. Nosotros hemos hecho trabajo de campo en el Bronx, en el Bronx, en Jackson Heights, en lugares donde tú no puedes sacar una cámara. En Rusia, por ejemplo. En Moscú, cuando entrábamos a los hospitales, no podíamos entrar con una cámara grabando. O el año Entonces, pasado que tuvimos a dos de nuestras funcionarias de campo corriendo por 5 cuadras porque los estaban claro, persiguiendo para robarles. exacto. Tuvimos una de las etnógrafas que le tocó correr Literalmente sí, correr. y refugiarse para que no la asaltaran. Y a realizar pruebas piloto. Siempre, bueno, hagamos una pruebita de cómo va a ser ese trabajo de campo. Entrenemos y hagamos un simulacro de entrevista. Listo, ¿qué va a hacer? Entonces ahí tenemos como la ruta crítica, objetivos, contexto, qué metodología uso, cómo recluto mis informantes, qué permisos tengo que traer, qué herramientas voy a utilizar, qué logística tengo que preparar, qué protocolos culturales tengo que tener en cuenta, qué asuntos de seguridad también tengo que estar y tener visualizado, la planeación de la seguridad y finalmente hacemos como un pequeño simulacro para ver cómo podría funcionar en el trabajo de campo. Algo que agregar aquí, Huguito. Simulacro pueden existir procesos de redefiniciones fundamentales. Sí, digamos que esto es como lo básico, ¿cierto? Básico de mi ruta de campo. Entonces miramos hipótesis, ruta crítica de campo y finalmente nos vamos para el campo. ¿Listo? Y a mí me gusta mucho una eh, ¿cómo se llama eso? Un acrónimo que yo Acrónimo. mismo he acuñado, que se llama POPA. Cuando vamos a hacer campo, voy a hacer POPA. ¿Listo? Y ahora voy a explicar, lo expliqué en la vez pasada, lo voy a volver a explicar hoy. ¿Qué es hacer POPA? Cuando los antropólogos vamos a campo, por lo que ya vimos en la preparación, tratamos de ser neutrales. Eso no existe, pero pues tratamos de neutralizar nuestros filtros culturales al máximo. Y comenzamos preguntando. La primera POPA es pregunte, observe, participe y aprenda. Listo, comenzamos preguntando. Y comenzamos preguntando como niños chiquitos. El por qué, el por qué, el por qué, el por qué, usted por qué lo hace. Y comenzamos a indagar de una manera que no induzcamos la respuesta del cliente o del entrevistado, pues en este caso del informante. No le preguntamos de qué color es el caballo blanco de Bolívar, pues, pero yo a mí me sorprende que hasta escucho periodistas haciendo ese tipo de preguntas, induciendo las respuestas, ¿cierto? Entonces tratamos de no inducir las respuestas. Luego observamos, no voy a repetir, Electoral, sí que es verdad. no voy a meterme muy profundamente, hay una explicación amplia y bastante amplia del concepto POPA en el podcast anterior. Entonces preguntamos, observamos, participamos, bueno, observamos la gente cómo hace lo que nos interesa observar. Mientras observamos, tomamos notas o hacemos dibujitos o hacemos grabaciones si se puede. Participamos, le decimos al informante, ¿por qué no me enseñas? Muéstrame cómo lo haces, enséñame a hacerlo.
porque ahí en el proceso de vivir la experiencia, pues vamos preguntando más cosas y luego nos retiramos a hacer la fase de laboratorio a ver qué aprendimos de todo el proceso. Aquí tenemos como de 12 o 15 posibilidades metodológicas cuando hacemos trabajo de campo. Yo le digo a mis clientes que yo ya hago trabajo de campo desestructurado. Y me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es trabajo de campo desestructurado? Y es que cuando yo voy a trabajo de campo, suelo mezclar un montón de metodologías. Y herramientas. Y de herramientas, sí. Suelo mezclar, suelo hacer observación, participación, suelo indagar sobre las redes humanas, suelo hacer entrevistas a profundidad y durante la entrevista sucede que me empieza a salir una historia de vida, entonces empiezo a indagar sobre esa historia de vida. Entonces voy a mencionar estas, digamos que, posibilidades metodológicas sin decir que uno tenga que hacer una concreta o que uno no pueda mezclar varias, como decía Hugo durante el trabajo de campo. Están los puristas, existen los puristas que simplemente van a hacer observación, participación y no hacen más nada y está bien. O sea, aquí yo personalmente no pienso que haya bueno o malo. Usted aplica lo que usted necesita para su trabajo de campo. Cada antropólogo tiene su propia metodología, cada antropólogo tiene su propia aproximación y decide cuáles herramientas le son más eficientes dependiendo del problema que esté analizando, de lo que esté estudiando. Entonces, en las posibilidades metodológicas tenemos, por ejemplo, observación, participación, es ir a observar y luego participar en lo que está haciendo el informante. Tenemos las entrevistas a profundidad, es que son formularios estructurados y desestructurados que nos van llevando de una pregunta a otra y vamos entrando en profundidad en la experiencia que estamos tratando de investigar. Existen los focus groups, a mí no me gustan. Yo no hago focus groups, pero pues existen, a gente le gustan los focus groups. A mí me gustan más los unfocus group, por eso lo listo, los grupos de desenfoque. A mí los grupos, uno trae gente que por homogeneidad se parecen o reciben o coinciden en ciertos aspectos, que es normalmente lo que hacen los focus groups, poner gente que se parece de alguna manera con el problema que estamos analizando, es recibir información que usted ya conoce. A mí me gusta hablar con la gente que nunca te compraría. Por eso hablo de los unfocus groups. Yo hablo de los grupos de desenfoque. Me gusta traer a la sala o invitarlos a la sala de conversación a la gente que nunca compraría mi experiencia. Nunca. Yo he tenido mejores insights trabajando con el que nunca me compra que con el que me compra frecuentemente y es leal a mí. Pero eso piensa Gabriel Bedoya. Yo puedo estar 100% equivocado y por eso digo que cada uno es libre de usar qué metodología tiene. Existen los mapeos etnográficos, ¿cierto? Que son construir mapas etnográficos a partir de las comunidades. Existen los mapeos de análisis de redes humanas. Este es buenísimo. A mí me gustan mucho estos análisis. Sobre todo, tengo un par de experiencias. Por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis de antropología para graduarme como antropólogo por allá hace 1000 años, me puse a hacer redes de cómo viajaba la comida a través de las comunidades en las celebraciones especiales. Como un pan de coco viajaba a través de la comunidad. Y eso te da a vos, a partir del objeto, te da cuenta de cuáles son las redes humanas que se tejen a partir de las celebraciones rituales. Luego, otra metodología que me gusta mucho es el análisis de campo semántico, los campos de significado. Eso me parece hermosísimo como proceso, primero que todo lingüístico, pero segundo como proceso analítico y de significado me parece espectacular. Hemos tenido la oportunidad de hacerlos a través de entrevistas muy complejas. En ese proyecto que hablábamos ahora al comienzo, que empapelamos mi casa, hicimos muchos análisis de campo semántico y eso nos trajo unos resultados maravillosos. Análisis de archivos y documentos, todo lo que es la parte documental. Hugo lo estaba hablando ahora cuando comenzábamos, decía que mirar la información a partir de hacia atrás de tantos años, el estudio de archivos históricos, todo eso es una gran fuente de información.
los estudios de caso, son casos puntuales que de cierta manera se aíslan para analizarlos, las bitácoras y los diarios. La importancia de la bitácora y del diario de campo es una cosa pues que es, para mí me parece loca. A mí me gusta mucho hacer dibujitos, por ejemplo. Y lo vamos a ver más adelante en esta conversación de la etnografía, cómo los dibujitos nos sirven para construir mapas. Listo. Perfecto. Entonces bitácoras, o sea, uno cuando está en campo tiene que usar todos los recursos disponibles. A veces no puedes usar nada y donde tienes que mapear es en tu cabeza. Y a veces tener la posibilidad de sentarte en una esquinita y empezar a hacer dibujitos, historias de vida, A ¿cierto? veces puedes grabar y a veces no lo puedes hacer. Y bueno, hay un montón de recursos que no siempre aplican ni en otras ocasiones sí aplican. Pero termina la idea porque quiero hacer un comentario con algo que dijiste ahorita súper importante. Tenemos también las historias de vida que van saltando en las entrevistas, ¿cierto? Los estudios sensoriales. Yo lo dije en la vez pasada, lo voy a repetir hoy. Los antropólogos hacemos etnografía con los 5 sentidos. Con los 5 sentidos, no solamente con una cámara o con un micrófono. Nosotros, a través de los sentidos, tratamos de observar qué se siente, qué se escucha, cuáles son los ruidos de background, a qué sabe. Toda esa información sensorial nos da información acerca de lo que estamos analizando. Un profesor mío de la universidad, que quiero muchísimo, mi profesor Ramiro Delgado, nos hacía unos talleres en la universidad donde llevábamos ingredientes de la comida, nos tapábamos los ojos, ¿cierto? Nos tapábamos los ojos y ya nos daba a probar y a partir de ese sabor que nos evocaba, ¿listo? Eso qué recuerdos te trae, a qué imaginarios te remonta. Eso hace parte de todos esos estudios sensoriales. La etnografía rápida, que es infelizmente la que más se utiliza en el mundo de los negocios, o felizmente, yo no, pues no lo adjetivicemos. Etnografía rápida son los estudios de 3 semanas. Y uno muy importante que es la etnografía, toda la etnografía de las redes digitales, que hoy en día cada vez se torna más relevante, así como los estudios de comportamiento, en lo que hoy se está imponiendo mucho, que son las ciencias del comportamiento, lo que llaman behavioral sciences, muy utilizados, por ejemplo, en las plataformas digitales, a través de unos protocolos que se llaman los protocolos persuasión, emociones y confianza, persuasion, emotions and trust. Entonces, bueno, aquí tenemos como un collage de metodologías, pueden haber muchas más, de metodologías que utilizamos durante el trabajo de campo y como les digo que las podemos mezclar, herramientas metodológicas que nos permiten formarnos una idea de lo que estamos analizando. Entonces, cuando vamos a campo, pues a veces decidimos que vamos a aplicar una de estas metodologías, a veces no, a veces dejamos que eso vaya funcionando. Yo personalmente soy súper libre en ese sentido, llámenme como quieran, pero yo solamente me gusta que el campo me vaya como mostrando hacia dónde ir y así lo voy trabajando. ¿Algo que agregar, don Hugo? Gabriel, de pronto enfatizar en que cuando se inicia el trabajo de campo podemos tener en mente 1, 2, 3 herramientas, pero no sabemos al final cuántas vamos a tener que utilizar, porque nos ha pasado, por ejemplo, que empezamos con observación, participación y entrevista a profundidad, pero de pronto cuando llevamos 2 o 3 días o 5 o 6 personas con las que hemos interactuado, descubrimos algo que nos dice, vamos a tener que hacer análisis de campo semántico y quizás al principio no lo teníamos en mente. Como va avanzando el trabajo de campo, te va diciendo también qué de las herramientas o de las metodologías vas a tener que echar mano. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces vamos como recapitulando. Dijimos primero, construimos una hipótesis, después construimos una ruta de campo, o sea, una hipótesis donde nos formamos una idea de lo que queremos investigar, negar o validar. Luego venimos a la ruta crítica de campo, nos preparamos para la ruta crítica de campo. Un profesor me decía que uno no se puede ir a campo sin tener las maletas preparadas. Me decía, uno no se puede ir a viajar sin tener la maleta lista. Eso es básicamente la ruta de campo.
y luego vamos y nos vamos a campo, recogemos la información, preguntamos, observamos, participamos y aprendemos. Y luego viene, listo, ¿cómo organizamos esa información? Entonces, algunos escribirán una tesis, otros escribirán un libro, otros harán un reporte, otros harán un documento. Nosotros, dentro de nuestro campo de competencias, hacemos mapas. Transformamos lo hallado en mapas que la gente pueda interpretar fácilmente. No solamente nosotros, esto es una cosa bien chévere, diría yo, porque nosotros no hacemos mapas para antropólogos, hacemos mapas para, a veces, ingenieros, hacemos mapas para diseñadores, hacemos mapas para auditores. La información que nosotros vamos a consignar en un documento tiene que ser útil e interpretable para quien lo va a recibir. Correcto. Y como muchas veces nuestros clientes internos son diseñadores de experiencias, diseñadores de interfase, diseñadores gráficos, productores de video, en fin, todo ese tipo de gente, pues la información que les vamos a entregar tiene que ser fácil para que ellos la interpreten. Y por eso decimos que esa información, antes de mapearse, antes de yo sentarme a hacer un mapa, pues necesito definir cómo hacer ese mapa, cuáles son, digamos, que los pasos necesarios para construir un buen mapa de reporte etnográfico. Entonces, aquí hay algunos puntos. Primero, siempre no se le olviden los objetivos. Siempre, cuál es el propósito del mapa y cómo se alinean esos propósitos con los objetivos. Permíteme un comentario ahí, Gabriel. Yo me atrevería a decir que si hay momento difícil en el proyecto es cuando se va a empezar a procesar todo lo que se tiene después de camp. Porque la mayoría de las veces se tiene, si se hizo juiciosamente la tarea, tanta información, tantos insights, tanto material que la verdad es agobiante. Sí. Y uno de alguna manera, si no es juicioso con eso que acabaste de decir, empieza a dar vueltas y a morderse la cola, porque no sabe por dónde empezar, porque de pronto encontró cosas que en su momento considerará tan importantes o tan excepcionales que podés perder el rumbo. Y definitivamente ahí es donde ser muy claro en los objetivos, aferrarse a los objetivos, es lo que te va a permitir avanzar y empezar a decidir cuál es el hilito que vas a jalar para empezar a rebobinar esa madeja que termina siendo, como lo digo, en ocasiones agobiante. Mira, vos has dicho que es súper importante. El trabajo de campo normalmente nos entrega un volumen de información impresionante. Es una cosa, como tú mismo lo dices, agobiante. Es una cosa gigante los volúmenes de información que podemos traer. Y lo que hacemos... Vamos a dar un dato solo para que la gente se haga idea. Que yo recuerde, digamos, de los últimos 2 o 3 proyectos que se han hecho, cuando ponemos todo lo que tiene que ver con notas, fotos, gráficos, mapas, etcétera, etcétera, y los guardamos, digamos, en algún repositorio, nunca hemos bajado de alrededor de 2 teras por proyecto. De acuerdo. Y eso le da una idea a la gente de qué cantidad de información se obtiene y por qué termina siendo, como yo lo digo, agobiante. Uno no sabe por dónde empezar. Sí, digamos que la parte de hacer mapas, digamos que la parte de análisis, es tomar toda esa data cruda y rayarla. Es como pasarla por un rallador. Correcto. Tomamos toda la data que recogemos en campo y ahora necesitamos clasificar esa data, organizar esa data, darle un sentido, estructurar la data. Porque de alguna manera la data que se recoge en campo es data a veces desestructurada. La mayoría de las veces. Y ahora necesitamos estructurarla.
Entonces, este es el proceso que hacemos para estructurar esa data. Una, siempre mantener muy claros los objetivos, siempre, porque si vos te perdés en los objetivos, te perdés en la data. Terminas, pero súper empantanado, en lagunado en data. Luego, organizamos la data y le damos una estructura y un sentido a la data. Entonces, revisamos las notas de campo, como decía Hugo, las transcripciones, las fotografías, transcribimos al detalle, que esto es una cosa que es extremadamente Engorrosa. rigurosa y engorrosa. Es que las grabaciones que levantamos en campo las transcribimos al detalle. Así, como decir, el cliente se sonrió, jajaja. Suspiró. Sí, exacto. Se rascó Tomó la una, cabeza. hizo una pausa, hizo una pausa. Toda esa información la transcribimos al detalle. Y hay una cosa que es súper importante así. Mantenemos El siempre anonimato. el anonimato y el secreto del informante. Siquiera lo dijiste, porque apenas empezaste a hablar sobre eso, hay que ser muy Sí. cuidadoso con... No, pues es que nos ha pasado que en todos los proyectos, que revisemos quién dijo esto. Sorry, man. No, No existe. o se puede colocar, o sea, muchas veces se puede, por ejemplo, en la transcripción, poner toda la información que es relevante para el propósito y los objetivos, pero quien está o quienes están haciendo esa labor deben ser cuidadosos de no reflejar en el detalle, digamos, de no perder lo anónimo en el detalle, porque es que muchas veces, por ejemplo, y nos ha pasado, que cuando estamos revisando, porque eso se tiene que revisar múltiples veces, uno dice, en la transcripción queda, el entrevistado hizo tal gesto, y cuando lo vamos a revisar, el gesto es tan característico que podría decir quién fue. Sí, claro. Entonces, Nada que hay nos que, a permita veces hay revelar la que, fuente. correcto, siempre hay que ser cuidadoso con lo anónimo de las fuentes. Sí, mantener el anonimato de la fuente. Entonces, tenemos el propósito, la data, la estructura de la data y luego el espacio. Listo. Espacialmente, estamos hablando de construir mapas, listo. Estamos hablando de construir mapas. Espacialmente, ¿cuáles son los elementos espaciales y las relaciones claves que quiero construir? Esto es más ¿Sí? diseño que etnografía, pero en el proceso de construir esos mapas es importante identificar los elementos claves espaciales y relaciones. ¿Cómo lo voy a distribuir en el documento que estoy construyendo? Si es un afiche, o es una presentación en un PowerPoint, o es en un PowerPoint, o si es un mapa que estamos diseñando en Illustrator, ¿cierto? ¿Cómo es ese mapa? Porque estos espacios pueden referirse a espacios físicos, a relaciones conceptuales, A listo, entornos. a progresiones temporales, es un espacio físico, es una cronología, es un proceso muy comunes en los mapas del viaje del cliente. Este es un proceso, listo. ¿Qué espacio estamos mapeando? Listo. O es un diagrama de relaciones. Entonces, toda esa información es importante tener en cuenta, es cómo voy a mapear el espacio. Luego viene la perspectiva. Cuando hablamos de la perspectiva, yo lo dije al comienzo, nosotros diseñamos estos documentos para que sean leídos por ingenieros, desarrolladores de software o, diseña, Diseñadores o gráficos diseñadores gráficos. Entonces, o diseñadores de producto. normalmente los mapas reflejan la perspectiva del que lo diseña, cómo el que lo diseña ve el proyecto y el proceso. Pero es importante que ese sesgo de alguna manera que creamos no Neutralice. sea, no, exacto, no sea muy evidente para que pueda ser entendido por todos los que lo están viendo. Luego viene la parte visual, el lenguaje visual utilizado para construir los mapas. Listo. ¿Qué tipo de lenguaje visual vamos a utilizar? Símbolos, colores, disposiciones espaciales, ilustraciones,
fotos, ¿cierto? ¿Qué vas a poner en ese mapa? Relaciones de conexión, gradientes de color, intensidad y frecuencia. En esto, nuestros diseñadores nos ayudan mucho en este tema, en la parte visual. ¿Cómo hacemos y construimos estrategias visuales para representar lo que encontramos en campo? Correcto. Y de ahí, normalmente, hacemos un boceto, hacemos un muñeco, unos sketches, unos boceticos, y a mí me gusta dejarlos reposar. Me gusta dejarlos hacer los dibujos y dejarlos reposar. Cuando dejamos reposar no lo voy a ver en 2 días y después lo veo y ahí comienzo a hacer modificaciones. Y, por ejemplo, nosotros hemos ido hicimos el mapa del viaje del paciente en el libro del viaje del paciente. Y ese mapa ha ido evolucionando con el tiempo porque cada vez lo vamos enriqueciendo más. Le vamos encontrando y en otras ocasiones simplificando, porque hay cosas que antes eran más detalladas y hoy ya no lo son tanto. Vamos encontrando nuevas relaciones y las vamos mapeando y las vamos colocando dentro de eso. En el nuevo website que vamos a hacer de Scouter, voy a publicar el libro del viaje del paciente para que ustedes lo puedan ver gratis, lo puedan mirar, lo puedan ver cuando esté el website listo. Se los prometo que ahí va a estar. Ustedes pueden entrar ahí y ver el texto, no tienen que comprarlo. Bueno, propósito, data, espacios, perspectiva, lenguaje visual, bocetos, detalles, notas. Ustedes han visto que los mapas tienen por allá, tiene una cosa que es el pie de página, que tiene unos detallitos que son descripciones, ubicaciones, que explica la escala. Bueno, explique y agregue las notas necesarias para ese mapa. Y como lo acabo de decir, itere. O sea, el mapa puede ir evolucionando con el tiempo y va a ir cambiando. Entonces, en el proceso etnográfico comenzamos con construir una hipótesis, hacer una ruta crítica para el campo, nos vamos a campo, venimos y analizamos y construimos mapas. Mapas, lo que llaman también los blueprints, también los hacemos los blueprints porque son unos mapas más detallados. Hacemos unos mapas generales, hacemos unos mapas más detallados en los cuales, esto es una cosa para que la gente lo entienda muy importante. Cuando nosotros diseñamos una experiencia, se parece mucho a diseñar un edificio. Es exactamente igual. Exactamente igual. Cuando diseñamos una experiencia, un servicio o un producto, nosotros construimos un mapa general y luego mapas específicos, por ejemplo, que van relacionados con cada una de las áreas que están conectadas en el proceso de diseñar la experiencia. Así como en un edificio se hace la parte eléctrica, la parte de aguas, los acometidos, todo. El alcantarillado, la parte del aire acondicionado, cada uno, cuando un edificio se hace, tiene un conjunto de dibujos que están todas las partes que comprometen el edificio. Dibujos de fachadas, cortes, alcantarillados, fundaciones, eléctrico, accesos, tuberías, todo eso está. Lo mismo pasa en un diseño de experiencia. Nosotros hacemos un mapa general y luego vamos haciendo lo que llamamos blueprints, o sea, planos de cada una de las partes de la experiencia que competen a cada uno de los especialistas involucrados en el desarrollo de la experiencia. O sea, hacemos mapas de flujo o workflows para los ingenieros que desarrollan el software, mapas de diseño para lo que llamamos ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó. No sé de cuál estás hablando. Para los diseñadores, ¿cómo es que se llaman? Los dibujitos de las páginas. Los mockups. No son mockups. Bueno, se me olvidó el nombre, ahora me acuerdo. No me acuerdo cuando yo lo necesite. Entonces, le vamos entregando a cada uno lo que tiene que diseñar, lo que tiene que construir en torno a la experiencia. ¿Algo que agregar? Sí, que en cada uno de los puntos, a veces, como lo digo yo siempre, uno empieza a dar vueltas en la parte visual. No, ¿por dónde nos vamos? Siempre el faro es
los objetivos del proyecto. O sea, usted qué está persiguiendo, qué quiere resolver, qué es lo que quiere demostrar con su hipótesis, a dónde quiere llegar. Siempre, a veces hay que redefinir los bocetos porque el boceto no aporta claramente al cumplimiento de los objetivos. Entonces hay que redefinir los bocetos, que hay que trabajar en los espacios y a veces siempre cuando digamos el check de esto quedó cumplido es si aporta al cumplimiento del objetivo definido. Ya me acordé. El maquetado. El maquetado, sí. Y los wireframes. En inglés le llamamos los wireframes, en español le llamamos el maquetado. Le damos el maquetado para que el diseñador trabaje. Muy bien, Huguito. Entonces, sigamos. Adelante. ¿Listo? Entonces, ahora viene la fase cuchicuchi. Es la fase de socialización. Listo. Entonces, ¿cómo socializamos la información que hallamos en campo? O sea, ya hicimos toda la parte de campo, análisis, todo, y aquí viene, bueno, ¿y cómo le mostramos esto a la gente o al cliente? Entonces, normalmente hacemos workshops, con algunos clientes, no con todos, pero normalmente lo que hacemos es un workshop donde les mostramos los insumos y a veces los diseñamos de cierta manera que ellos mismos encuentren las relaciones. Hacemos workshops de creatividad para que ellos mismos construyan la solución, donde les vamos a presentar toda la información que encontramos en campo y todos esos mapas y todos esos planos se los vamos a llevar ahí. Y son los mismos clientes los que encuentran las soluciones y diseñan las soluciones a los problemas que abordamos durante la hipótesis. Entonces, nos gusta mucho hacer workshops y a mí me fascinan los workshops, eso para mí me parecen fundamentales, sobre todo porque tienen un objetivo muy grande y es empoderar a la organización. La gente se empodera. Cuando la solución la hacemos nosotros, toda la milla completa de principio a fin no es tan sexy, no es tan chévere. Es bacano, pero siempre surgen dudas, cómo encontraron esa información, de dónde se la inventaron, qué hicieron. Eso fue que esos hermanos se fueron para trabajo de campo y se sentaron para una esquina a mamar gallo. A tomar tinto. A tomar tinto, a tomar café. Bueno, tenemos que aclarar porque eso es un lenguaje muy colombiano. En Argentina es distinto, correcto. Sí, se fueron para una esquina a tomar mate, o se sentaron por allá a jugar dados o dominó y ya. Entonces no me gusta mucho eso. Por eso me parece muy importante que se hagan workshops para que se socialice la información y sean los mismos empleados de la organización los encargados de estructurar la solución. Listo, Hugo, ¿qué vamos a decir? Ahí está, ahí tienen un trabajo de campo, todo el ejercicio de cómo hacer la antropología en acción, ¿cierto? Cómo salir de la teoría y meternos en la acción. Y comentario previo antes de los principios universales, te lo había anticipado. Que no se extrañen de lo que nosotros denominamos el sagrado derecho al pataleo en la socialización, porque es importante que la gente entienda que cuando se hacen procesos juiciosos y rigurosos de investigación y de etnografía, los hallazgos muchas veces van en contra, pues, de lo establecido y de lo que le permite a la gente en ocasiones estar cómoda y hacer bien el trabajo. Y significa a veces, pues, decir, ustedes están creyendo esto, pero las evidencias están mostrando otra cosa, y obviamente eso va a mover sensibilidades. Eso es tan delicado, hermano, eso es tan delicado y tan cierto, y nos ha pasado tanto, porque las compañías están acostumbradas a diseñar experiencias desde el escritorio de los técnicos. Correcto. Y cuando salís a campo y cuando haces todo este proceso, te das cuenta que el diseño de experiencia realizado por los técnicos no tiene nada que ver con la realidad de la experiencia. Y es súper teso porque a nosotros no nos contratan las compañías para que les digamos que todo está lindo. Eso yo lo digo y lo sostengo, y me cuesta a veces el trabajo, nos cuesta el puesto. Nos cuesta el puesto. Y se enfatiza muchísimo desde las
desde la primera reunión. Siempre Sí, desde la primera reunión se le anticipa al cliente, mire, esto va a ser así y al final va a pasar. Y aún así, al final, en ocasiones, no siempre, pero bastantes veces, uno eh, o varios aspectos incomoda demasiado al cliente o sí, a no algunas sé. partes del cliente. Hay gente que está cómoda haciendo lo mismo y no quiere Ujú, cambiar. Y entonces cuando nosotros llegamos con resultados que van en contra de más de lo mismo, entramos en crisis y las compañías no les da mucho miedo. Es un enemigo súper grande de la innovación, es ese. Como le ujú. digo, eso nos ha costado clientes. Nos ha costado clientes que no les gusta que les digamos la verdad. No les gusta que digamos lo que está pasando. Pero a mí no me contratan o a nosotros no nos contratan para decir mentiras. Nosotros nos contratan para reflejar. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros vamos y tomamos una foto de la realidad y traemos la foto y le decimos a la gente, vea, esto está pasando en este momento. Y estas son las evidencias. Y usted, si usted quiere cambiar, chévere. Si no quiere cambiar, pues sepa y entienda que le va a pasar a futuro. Es más, recuerdo muy bien que cuando trabajamos para la compañía de telecomunicaciones, le cantamos con mucha anticipación que venía una cosa que se Que ese llamaba mercado WhatsApp. específico se iba a acabar Sí, y le dijimos, ese negocio suyo no tiene más de 2 años de vida. de Y viabilidad. viene, y viene una cosa que se llama, empezó a salir una cosa que se llama WhatsApp, que va a matar ese negocio. Y no nos pararon bolas. Y no nos prestaron atención. Y no nos quisieron escuchar. Y no quisieron cambiar. Y se lo chupó la bruja. En esa En esa, línea, en, porque en otra de las líneas, cuando se plantearon cosas sí, relacionadas con... pero hoy, sí, sí. Hugo, esa compañía hoy no existe. Esa compañía hoy no existe. 15 años después de que les levantamos la bandera y les dijimos pilas, les dijimos pellizquense, no existen porque no les dio la gana de escuchar. Entonces pasan muy frecuentemente eso y qué pereza que tenemos que volver así como tan agresivos, pero ¿qué hacemos? Pues para eso nos pagan, porque les mostramos lo que está pasando. Bueno, listo. Principios universales del diseño, don Hugo. Entremos a principios del diseño. Siempre la sesioncita Final de cierre. final para cerrar. Trajimos 3 principios universales del diseño para conversar. Hablamos a hablar de arquetipos, vamos a hablar de las caritas de bebé y vamos a hablar del efecto biofilia, lo que tiene tilde en la una de esas por allá. Perdonen, perdón. ¿Qué son arquetipos? Nosotros lo vemos todo el tiempo cuando hablamos de arquetipos del cliente. ¿Listo? Son símbolos o temas o personajes ficticios que son universalmente reconocidos y que de cierta manera resonan con la gente e influyen en el inconsciente colectivo. O sea, la gente se ve identificada en ellos. Entonces, por eso, cuando armamos arquetipos de cliente, lo que llaman en Estados Unidos los buying personas, simplemente estamos construyendo una figura, un avatar, un Un avatar referente. referente imaginario, pero que se construye a partir de rasgos distintivos de lo que encontramos en el proceso de investigación. Correcto. Listo. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos. Hemos trabajado mucho con los héroes. Hemos trabajado mucho con los héroes, construyendo arquetipos de héroes para que la gente pues se vea reflejado en ellos y entienda cómo pueden usar sus superpoderes para mejorar los procesos de diseño. Caritas de bebé. Muy poderosos cuando se están enfrentando desafíos que tienen que ver con las culturas organizacionales. Muy Claro. poderosos. Y Las al caritas de respecto, pues hay un montón de material para los que les guste el tema, con todo lo que se puedan conseguir y leer de Carl Jung. De acuerdo. Caritas de bebé. Caritas de bebé. Eh, es una tendencia muy fuerte. De hecho, nosotros nos hemos montado en esa tendencia. Si ustedes ven El, el nuevo logo de Scouter, pues es infantil, es un niño, ¿cierto? Un niño asombrado. Es un niño asombrado. Las caritas de bebé lo que hacen es que convierten los mensajes de comunicación
más cercanos, dan una relación de cercanía, de inocencia, de amabilidad, como nuestro Scouter, que es un niño que es sorprendido con lo que está descubriendo, ¿cierto? Esas caritas de bebé son, por ejemplo, un logo, por ejemplo, el de Michelin, el de las llantas, el de las Sí, ruedas, que es correcto. con una carita de bebé, y lo vamos a ver mucho en las figuras de los dibujos animados, porque hacen que se vuelvan cercanos al consumidor. Esas figuras redondeadas, cachetonas, así con los rollitos como los bebés, son súper buenos vendedores para construir imaginarios de cercanía, de Y de pronto confianza en el mismo y de fondo amabilidad. de la diapositiva se alcanza a ver El el, robot, el mismo desarrollo que hicieron sobre algunos de los más exitosos robots que hay hoy día en el con, mercado. sí, con caritas de bebé. Correcto. Bueno, y el efecto biofilia es básicamente un efecto que se causa a través de acercar la naturaleza a la gente. Entonces, vamos a ver cómo las oficinas, hoy es súper de moda, pues, así, vemos uno llega a los edificios construidos casi que en obra negra, con mampostería expuesta, pero llenos de plantas y llenos de luz, y llenos de cascaditas y cosas así que hacen que la gente se sienta más tranquila, que se genere una cierta sensación de paz, de bienestar, y es muy bueno para recrear ambientes corporativos, ¿cierto? Para Correcto. generar esa sensación de tranquilidad, esa sensación de naturaleza, de paz, de bienestar, eh, que se produce en ciertos escenarios. Eh, Estos materiales también, el mucho verde, mucha planta, muchos bosques internos. Un ejemplo de ello es el aeropuerto de Singapur. El aeropuerto dicen que es el aeropuerto más lindo del mundo hoy, pero Ujú. dentro de ese aeropuerto hay un bosque, dentro del aeropuerto, y hay un mariposario, si mal no estoy. Entonces eso fue hecho a través de crear un efecto de biofilia. Correcto. Bueno, don Hugo, algo que anotar. No, Gabriel, yo creo que ya estamos por volados de tiempo además. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Esos temas no pueden ser tratados de una forma si ya somos Tan, nosotros, tan ya ligera. si los antropólogos ya me critican por banalizar la ciencia antropológica, pues imagínate si hiciéramos esto en 10 minutos, peor aún. Bueno, de todas formas, pues queremos darles las gracias por siempre estar ahí, por mandarnos, queríamos hacer una sesión para ampliar un poquitico más el tema que atendimos en el episodio 4. En el episodio 6 vamos a ya tener más como un conversatorio, ya pronto empecemos a pasar a otros temas, nos meteremos más en temas de diseño, en temas de tecnología. Tenemos algunos invitados ya en fila para que nos acompañen para hablar de temas más interesantes, salir un poquitico de la academia y meternos más en temas que tal vez sean menos aburridos para ustedes. Recuerden que este podcast lo hacemos gracias a Scouter, que nos permite estar aquí, compartir ese tiempo con ustedes, que esto lo hacemos sin ningún ánimo de lucro, no nos pagan para hacer este podcast, tampoco nos ven millones de personas, no somos ni Joe Rogan ni Lex Friedman, y dijimos tampoco en el podcast número 1, dijimos que no teníamos página de OnlyFans. Sí. Agradecer, Gabriel, a todas las personas que nos hacen comentarios y críticas, que nos digan que muy chévere, fantástico, que les guste, pero la verdad algunas personas se toman el tiempo de mandarnos críticas en ocasiones con muchísimas razones que nos ayudan a mejorar y por lo cual les estamos de verdad muy agradecidos. Sí, señor. Bueno, entonces, como dicen todos los youtubers, no se les olvide like y subscribe. No se olviden Y like and activar la subscribe campanita. y activar la campanita. No se les olvide activar la campanita. Y los esperamos en un próximo episodio de Human Centered Design pronto, cuando nos los permita el tiempo y el trabajo. Aunque sabemos que los que vienen están prontos porque, como lo dijiste al inicio, vamos a tener algunas personas que han vivido este proceso de labores de campo, de procesos etnográficos y que nos van a estar acompañando más pronto que tarde para compartir sus experiencias y los esperamos en esos capítulos.
Bueno, no se olviden, soy Gabriel Bedoya, antropólogo y diseñador, y me acompaña el amigo Hugo Spatal. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por todos los comentarios. Se despide más que un circo pobre. Chao. Hasta luego.